18:30, 6:30 de la tarde en la península ibérica, 5:30 de la tarde en Canarias. Buenas tardes, esto es La Redacción Abierta, les habla Rafael Núñez Huesca y aquí tengo a mi vera, a mi derecha, a su izquierda en las pantallas, a José Javier Esparza. ¿Qué tal, José Javier? Les habla él, les escucho yo. Ya saben ustedes, director de El Gato al Agua y sobre todo, principalmente, antes que director del Gato al Agua, al menos bajo mi punto de vista, es escritor o divulgador histórico. ¿Te gusta que te llamen divulgador histórico? Es muy bonito, ¿no? Me han llamado cosas tan terribles que esa me parece, en fin, suena música a mis oídos. ¿Te ves que encajas bien en ese término? El último tramo de mi obra, si se puede hablar así, desde luego, sin ninguna duda. De divulgación histórica. Se ha hablado mucho últimamente, incluso periódicos como el diario El País, que tampoco dado a glorificar nuestra historia, se reconoce incluso que los tercios y aquellos hombres militares del siglo XVI y XVII, pues que están de moda y que la gente consume industrias culturales relativas a ellos, ya sea cine, ya sea series de televisión, ya sea novelas, ya sea ensayos. Bueno, pues aquí tienen ustedes a uno de los principales, ayer Rafael Rodrigo y yo lo hablábamos en La Redacción Abierta, uno de los principales instigadores de esa moda. Lo escuché. De esa moda, que es José Javier Esparza, que además fuiste pionero. Muchas gracias. Fuiste pionero con dos libros que yo recuerdo muy bien, que es La Gesta Española, que era una colección de capítulos para reconciliarse con nuestro pasado, antes de que todo esto se pusiera de moda, antes de que la figura de Blas de Lezo fuera una cosa, en fin, que se le colocara una estatua. La Gesta Española ahí... Y España Épica, que era la continuación de España y Épica. Después Héroes Españoles de la A a la Z. Que en Altera, ¿no? Estos dos eran en Altera. Los dos primeros en Altera, efectivamente. Y lo de Héroes Españoles de la A a la Z, ese libro no lo tengo, es de los pocos que no tengo tuyos. Es un álbum que apareció en Ciudadela, muy bonito, pero que quedó bueno en una tirada muy corta que no ha podido reeditarse y esperemos que algún día alguien compre los derechos. ¿Tuvo algo que ver Esperanza Aguirre en eso? Ya quisiera yo. Pues recuerdo que Esperanza Aguirre promocionaba ese... Era como una portada de madera con un escudo metálico, una fotografía de un escudo de España No, metálico. ese era el de Forjaron España, que era un libro de textos históricos importantes en nuestra andadura colectiva. Ese libro se lo regalé yo al hijo de Santiago Abascal, a Santiago Abascal Jr., y le encantaba. Decía, yo quiero conocer al del parche, yo quiero conocer al del parche. Heme aquí. Bueno, José Javier, nos quedamos, vamos a hablar largo y tendido, no se preocupen ustedes, de política, de actualidad política, de todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Andalucía. Lo hablaremos aquí, lo hablaremos en el informativo y lo hablaremos desde luego en El Gato al Agua, con José Javier Esparza. Pero antes, y aprovechando la presencia de José Javier aquí, lo tendremos casi todos los días, no se preocupen a esta primera hora, casi siempre que pueda él, lo tendremos con nosotros. En este caso, y en el día de hoy, me gustaría que completáramos aquellos 14 puntos de Wilson. Llevamos 3 sesiones hablando de esto que se ha dado en llamar el globalismo, el mundialismo. Ajá. José Javier señalaba la génesis de todo esto en el presidente Wilson y nos quedamos en el 7º punto la última vez que viniste aquí, que estuviste aquí, José Javier. El 7º punto decía, plena restauración de Bélgica con su completa soberanía. Exactamente, yo os he hablado del papel de Bélgica como nación en buena medida artificial, lo cual no quiere decir que no tenga derecho a existir, pero bueno, es que se crea como tapón después de las guerras napoleónicas entre Francia y Alemania. Y esa fue su función histórica durante mucho tiempo. En la Primera Guerra Mundial fue invadida por Alemania dentro de la guerra contra Francia y la Europa de la posguerra quería restaurar las fronteras belgas una vez más con el mismo propósito de taponar, ¿no?, el frente común que podían hacer, la frontera común entre Francia y Alemania. Bélgica, vamos a continuar con los 14 puntos de Wilson, pero antes, y aprovechando tu francofilia, saben ustedes que José Javier es... No es una enfermedad, suena fatal, pero no es una enfermedad. Además habla perfectamente francés. ¿Has estado viviendo? ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo en París? Bueno, han sido veranos de estudiante, eso sí, uno tras otro. Pero hablas perfectamente francés, vamos. Perfectamente. Yo pensaba que no, pero una televisión allí me cogió unas declaraciones, ¿Ah, yo sí? pensé que había hecho el ridículo y los amigos de allí me dijeron que hablaba mejor que ellos el español, lo cual los franceses en estas cosas son particularmente ásperos, es decir, no te dicen... Además, el español es un idioma que cualquier extranjero puede hablar, chapurrear y normalmente se le entiende, pero tenemos solo 5 vocales, las consonantes tienen un solo valor, en francés no. Las vocales tienen 5 vocales, sí. Las vocales tienen diferentes valores en función de su posición en la palabra, las consonantes también. Una mala pronunciación de una misma consonante te puede dar lugar a conceptos tan complicados como pescado y veneno,
poisson, poisson, ese tipo de cosas, ¿no? Tienen tres acentos, ¿no? Tres tipos de acentos. Bueno, claro, circunflejo, derecho y agudo, sí. Bueno, hablo de que José Javier conoce bien el mundo francófono y te quería preguntar precisamente al hilo de Bélgica. Bélgica es un país más joven aún incluso que las repúblicas americanas independizadas. Sí, bueno. Es un país muy posterior. Alemania también lo es, hay que decirlo, Italia, la Italia moderna. Bueno, sí, pero Alemania previamente era una... de realidades políticas previas, no una nación histórica sin Estado, pero Bélgica sí que es verdad que se crea un Estado ad hoc. ¿Tú le ves futuro a ese país? Bélgica tiene una gran complicación que es su propia contextura, es decir, la mitad de Bélgica responde básicamente a la Valonia, que formaba parte, y hasta el 18 forma parte, del Imperio Español, a la cual se adhiere una parte del Flandes que se queda en España porque era católico, después de la independencia de Holanda en las guerras de Flandes. Holanda se convierte en las Provincias Unidas, que son Holanda, Zelanda, etcétera. Finalmente es Holanda el nombre, digamos, común. Y Bélgica queda como una realidad política que a todo el mundo le interesa que exista y que en este tiempo, por su radical, digamos, pluralidad, por utilizar un término simpático, no ha conseguido fraguar un sentimiento nacional común. Y es una evidencia que hoy hay dos Bélgicas. ¿Pueden entenderse? Bueno, el problema es que hoy hay tres Bélgicas, porque a la flamenca y a la valona se suma la musulmana. Ah, bueno. Y en términos poblacionales es muy importante. ¿Tú crees que un país cuya identidad es frágil es más susceptible de islamizarse? Sin ninguna duda, sí. Porque tiene menos referentes comunes. Y sin embargo, Francia... Bueno, ahí estamos. Es que la identidad francesa se ha fragilizado enormemente en los últimos 25 o 30 años. Enormemente. Pero como consecuencia del multiculturalismo. Bueno, como consecuencia de lo que sea, como consecuencia de políticas muy claramente orientadas a difuminar el sentimiento de orgullo nacional. Estamos hablando de globalismo, seguimos hablando de globalismo. Sí, cosa que en Francia era, por así decir, esencial desde los tiempos de la Tercera República, a finales del siglo XIX, pero que desde hace muchos años allí se ha ido diluyendo deliberadamente por parte del gobierno. Y en los años 80-90 se puso de moda en una ideología, digamos así, cosmopolita, que ha derivado, por ejemplo, de que el Parlamento francés haya aprobado una suerte de ley de memoria histórica en su contexto, por el que está prohibido por la ley elogiar el periodo colonial francés en África, por ejemplo, ¿no? Nosotros pensamos que solo aquí cocemos habas. Sí. No, pues aquellos... Nosotros tenemos un problema territorial, de integración territorial, y ellos tienen un problema de... ¿Cómo definirlo? Un problema de cohesión racial o cultural. No sé cuál es más grave, ¿eh? No, eso es un problema sociocultural fundamentalmente, alimentado desde diferentes instancias políticas y que ha llevado hoy a una situación en la que se hace muy difícil convivir, porque la descompensación entre París, por ejemplo, y el resto del país, el resto de Francia, es enorme. Tienes lugares como el departamento de Seine-Saint-Denis, al noreste de París, donde hay como mínimo 270.000 clandestinos. 270.000 personas en una provincia española. Prácticamente como la ciudad de Alicante. Como máximo 400.000 se da esa cifra. Solo en el departamento de Île-de-France, que es el central, digamos, París y su conurbación, hay 12 millones de habitantes. Claro, es un país muy complicado. Vamos con el siguiente punto de los 14 puntos de Wilson, que dice así: liberación, decía este presidente norteamericano, de todo el territorio francés, hablando de Francia, y reparación de los perjuicios causados por Prusia en 1871, las guerras franco-prusianas. Claro, cuando se forma Alemania, la Alemania contemporánea se forma fundamentalmente a partir de la Prusia de Bismarck, que va aumentando territorios, dentro de los cuales forman todos aquellos territorios culturalmente germanos, culturalmente alemanes, del oeste, y lo cual incluye Alsacia, Lorena, etcétera, ¿no? Regiones tradicionalmente en disputa entre Francia y Alemania. En realidad este punto servía fundamentalmente para que Francia pudiera reivindicar la soberanía sobre la enorme zona industrial del oeste de Alemania, que hoy sigue siendo igual de industrial, ¿no? En el Sarre, como se llamaba. Bueno, en alemán el Saar. Y les vino fenomenal a los franceses. Ahora a los alemanes les hizo un agujero formidable.
y en cuanto pudieron después toda la cuenca del Ruhr, en fin, después lo recuperarían. Al final aquí la moraleja venía a ser: Francia tiene derecho a existir como nación soberana, Alemania no. Entonces Alemania había que considerar que aquellos territorios que había ganado a costa de otros en su periodo de formación tenían que ser reintegrados a aquellos. Cosa muy complicada, porque en la práctica venía a significar, y luego las reparaciones de guerra lo señalarían aún más, que en la guerra había fundamentalmente un culpable único, que era Alemania, lo cual no era verdad, pero así quedó. Además, estamos hablando de Francia y Alemania, que desde aquella época de finales del 19 hasta hoy son y siguen siendo las dos grandes potencias continentales, que representan incluso dos cosmovisiones diferentes y casi enfrentadas a la hora de forjar naciones. Está el nacionalismo de tipo francés o de tipo ciudadano, que nace en la Revolución Francesa, y está el romanticismo alemán, el Volksgeist, el espíritu del pueblo, que tanto miedo da, pero que es, en fin, de raíz identitaria, es un romántica. poco complicado. Esto es una cosa, yo siempre he pensado que es una cosa un poco, no es que sea mentira, es verdad, pero creo que es una cosa un poco más de intelectuales y de justificaciones políticas que otra cosa. Es decir, los franceses dicen: yo no soy nacionalista, yo soy patriota. Es decir, yo lo que invoco es la nación, y la nación es la república y es la constitución. Hoy se habla solo de la república, pero esto es una cuestión muy contemporánea. Y por tanto, todo aquel que forma parte de la ciudadanía es un nacional, venga de donde venga, etcétera. Eso es más higiénico, eso es más aceptable. ¿Y qué ocurre cuando forma parte de la nación, venga de donde venga? Que es convertido, era hasta hace relativamente poco, por la fuerza étnicamente en francés. Y todos recordamos, no, todos los francófonos recordamos, francófilos recordamos, los viejos manuales de la Tercera República que se enseñaban en las escuelas africanas, donde decían los ancêtres de Gaulois. Nuestros antepasados, los galos, cantaban los niños negritos en el Senegal. Bueno, esto de francés. Y luego el alemán, que es el de una nación en formación sin unidad política sólida previa, que es decir, es Alemania, todo aquello que culturalmente y lingüísticamente es alemán, lo cual te crea un enorme colchón dentro del centro de Europa, pangermánico, que se extendía, claro, que se extendía desde la frontera polaca y lituana hasta por el sur, los Alpes y los Balcanes, y por el oeste hasta la misma frontera francesa, ¿no? Bueno, entonces... Ese es el que da miedo, ese es el nacionalismo que da miedo. Sí, pero lo que te quiero decir es que en buena medida el primero, que es el que no da miedo, no deja de ser un argumento retórico para encubrir la idea de fondo, que es igualmente homogeneizadora y uniformizadora. Y el segundo da más miedo, ¿por qué? Porque es más expansivo. Según la época. El discurso de Macron el otro día, con el aniversario de la Primera Guerra Mundial, fue realmente de libro. Es decir, Francia es la negación del nacionalismo. Francia es la negación del odio entre naciones. Francia es la negación del esencialismo identitario. ¡Viva Francia! Claro, pero solo nosotros tenemos derecho a mandar. Bueno, ¿qué es? Es una trampa retórica. Claro. ¿Tú crees? Sí. Sí que hay diferencias, José Javier. Sí, pero quería saber dónde están. Para empezar, los alemanes no tuvieron, o sí tuvieron colonias, pero vamos, una envergadura muchísimo menor y no integraron en la metrópoli a los países o a los naturales de aquellos países. Tampoco. Francia hasta después de la descolonización jamás. Bueno, sí, pero empezaron a llegar argelinos y bueno, hoy es un ejemplo llevado al extremo delirante de esa política integradora y de hacer franceses. De hacer un negro es igualmente francés a todos los efectos que un señor de la isla de Francia o un corso. Y sin embargo en Alemania, precisamente por las leyes raciales son posteriores, pero inspiradas en ese nacionalismo romántico que brota de la tierra y que no brota de las leyes. Lo que es verdad es que el nacionalismo de carácter, digamos, cultural, al no tener una entidad política a la que agarrarse, porque no estaba creada todavía, tiene que recurrir a otros elementos de identidad, de identificación, que en la época, por cierto, eran, como decir, el no va más de la ciencia y de la moda, como es, por ejemplo, la cuestión racial. Eso es verdad, es una cosa muy de la época. No hay, en el caso francés, un problema semejante, sin embargo, sí que hay, a lo largo de prácticamente todo el periodo republicano, una oposición feroz entre la Francia que se decía céltica y la Francia que se decía germánica o que se decía romana, ¿no? O la mediterránea. Y la izquierda reivindicaba la
la celtitud, durante buena parte este periodo republicano, ¿no? Y la derecha, la germanidad franca, ¿no? En fin, yo insisto en que es... Las referencias Alemania también, a ese nacionalismo alemán, que gran parte del desprestigio se debe porque luego el Tercer Reich hizo bandera de ese nacionalismo y lo llevó al delirio, pero las miradas constantes y permanentes al pasado y sobre todo a la época medieval, tan desprestigiada y tan denostada hoy en día, es también una de las formas de identificar ese nacionalismo romántico. Los franceses... 1789, y ahí está la génesis de la nación política. Pero es raro que miraran hacia atrás. Yo no es tan raro en la práctica, ¿eh? No es tan raro en la práctica. Es decir, a partir de la Revolución Francesa se dibuja efectivamente una corriente de interpretación de la nación en términos puramente republicanos. Todo lo que había antes no era Francia, pero eso se agota en los textos de la época, ¿eh? Es decir, que después la reivindicación del conjunto de la historia francesa en tanto que francesa, como parte de la memoria nacional, no queda es integral, es completa, condenada en absoluto. Y la estatua de Juana de Arco ahí sigue bueno, sí, pero ¿sabes quién la reivindica? Juana de Arco, ¿no? La reivindica Macron ni Manuel Valls, la reivindica quien la reivindica. Sí, pero esto es ahora, ¿eh? Es decir, antes no. Ya. Ahora se plantean cosas tan absurdas, pero eso es ahora, como que aparezca, por ejemplo, la gente de los chalecos amarillos ondeando banderas con la cruz de Lorena, que es esa cruz con dos palitos transversales, que era la bandera de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, de la época de De Gaulle, la bandera que De Gaulle elige como enseña, y la prensa contemporánea lo identifica como un símbolo fascista. No tienen ni idea de nada, pero eso es ahora. Tienes una clase político-mediática que identifica cualquier reclamación de identidad con lo fascista, pero esto es ahora. Hablando en un periodo un poco más largo, pues no es el caso. Los espectadores seguramente estén pensando, de estos dos modelos de construcción nacional o de nacionalismo, como usted quiera verlo, ¿en cuál nos miramos los españoles? Los españoles tenemos nuestro propio modelo, creo yo, que es un modelo de integración histórica, de decantación a lo largo de la historia sobre un territorio que en realidad ha variado bastante poco en su dimensión, pues se ha achicado, ha crecido y se ha achicado. En eso tenía razón Ortega. Y que a su vez, dentro de sí mismo, siempre ha sido esencialmente plural, siempre, de toda la vida. Y eso es digamos, nuestro nervio común. No hemos tenido una... Vamos a ver. Tú puedes decir en Estados Unidos, o incluso en Bélgica, que tu nación nace a partir del momento en que hay una decisión política que crea una constitución. En Francia no lo puedes decir, porque era una nación previa. En Alemania tampoco, porque hay una comunidad cultural previa. Y en España tampoco, porque llevas una historia común previa también muy larga, ¿no? Y eso es una nación histórica, que es distinto del concepto moderno de nación política. Yo creo que de lo que se trata sencillamente es de mirar atrás, como tú tienes decía ¿quién era? Barrés, creo que era, aquello de que una nación es la posesión de un viejo cementerio y la voluntad de cuidarlo. Pues es verdad, ahí vamos acumulándonos todos, ¿no? Y nosotros también nos acumularemos en ese cementerio. O un plebiscito cotidiano. Eso es lo que decía Renan. Eso es lo que decía Renan, pero el plebiscito cotidiano, ¿vota quién? Solo los vivos, solo los contemporáneos. ¿Y en nombre de qué? Claro. El octavo de los puntos de Wilson, además me da que vamos a seguir hablando de este tema, porque es que el presidente Wilson nos lo pone en bandeja. Dice, reajuste de las fronteras italianas de acuerdo con el principio de la nacionalidad. Así es. Esto es una de las medidas que se toman para compensar a Italia por su entrada tarde, por cierto, en la Primera Guerra Mundial y sobre todo para despedazar al Imperio Austrohúngaro, que en aquel momento mantenía reivindicaciones, bueno, a la posesión sobre regiones, la región noreste de la bota italiana. Por cierto, que aquello terminó con una escena fantástica que fue la de Gabriel D'Annunzio, el gran poeta y piloto de guerra durante la Primera Guerra Mundial, a bordo de su bimotor, creo que era bimotor, no, era un biplano, cargado de excrementos, sobrevolando la Sociedad de Naciones y soltando los excrementos encima del palacio. Y luego la aventura de los Arditi, que tomaron Trieste contra las decisiones de la Sociedad de Naciones. Pero esto forma parte de las medidas que se toman para despedazar al Imperio Austrohúngaro, que, si recuerda usted, que no, si no ya se lo digo yo, la primera charla que aquí tuvimos es la obsesión de Kant
desde el principio, en La paz perpetua y en Historias para una... Ideas para una historia universal en clave cosmopolita. El Imperio Austrohúngaro se considera como, en fin, lo peor de lo peor, lo que debe ser despedazado para hacer que el mundo tenga la paz. Bueno, y ahí empezó a despedazarse. Nadie sabe muy bien qué es eso de la nación de naciones. A mí siempre se me viene a la cabeza precisamente el Imperio Austrohúngaro. Eso podría ser el modelo más exacto, si es que cabe rigor y exactitud en esa definición, de una nación de naciones. Eso era. No, porque nunca quiso ser una nación. Nunca quiso ser una nación porque mantuvo siempre una pluralidad un estado de naciones. De organizaciones. Sí, eso sí. Eso sí, realmente era una burocracia estatal, efectivamente. Dice precisamente... Varias coronas, ¿no? Dice precisamente el 10º punto, pide la oportunidad para desarrollar autónomamente a los pueblos del Imperio Austrohúngaro. Ahí estamos. Facilitando la desintegración. Y de hecho es lo que se precipitó. Por cierto, recomendación. Tiene que leerlo, sí o sí. O sea, aquí no cabe decir, bueno, no, La marcha Radetzky de Joseph Roth. Joseph Roth es un judío austríaco que crece en el mundo imperial y que vive el despedazamiento absoluto del imperio. Y eso literalmente arruina su vida. Es un judío de cultura alemana que escribe en alemán, cuyo mundo es el mundo imperial, que es un mundo con la vieja horma tradicional del poder autoritario, etcétera, pero que desde el punto de vista cultural era enormemente plural y muy tolerante. Cuando se despedaza el imperio, a Joseph Roth se le acaba el mundo. Y escribe una novela que es La marcha Radetzky, que es muy interesante porque, bueno, no sabía contar, es muy interesante porque refleja el espíritu de todo aquello, de toda aquella descomposición. Tiene luego otras novelas y la última, La leyenda del santo bebedor, una película que por cierto interpreta Rutger Hauer sobre un clochard en París, que en cierto modo es un rasgo autobiográfico porque Joseph Roth muere completamente alcoholizado en París, exiliado, ¿no? Él no podía seguir viviendo en aquella Austria que ya era una imperial, que quería ser una especie de pequeña república nacional, cosa que nunca había sido. Al final la grandeza del Imperio Austrohúngaro era justamente el viejo de los bigotes, Francisco José, y el fasto de la corte imperial, que con todo lo extemporáneo que podía parecer, sin embargo había conseguido el prodigio de durante decenios y decenios y decenios mantener cosido todo aquello que hoy nos parece inconcebible, pero que recordemos, era Austria, Hungría, Checoslovaquia, parte de Polonia, parte de Ucrania, parte de Rumanía, Serbia, todo aquello, Serbia, todo aquello, ¿no? Fíjese usted la historia. En el Congreso de Viena, después de las guerras napoleónicas, que es cuando el Imperio Austrohúngaro, que por fin ha ganado una guerra que tenía perdida por completo, ve que puede empezar a recomponerse, está representando al Imperio Austríaco Metternich, el gran canciller Metternich, que vivió muchísimo tiempo. Y Metternich, como habría que decir, le manda una carta al emperador en la que dice: mi convicción más profunda es que el mundo se precipita hacia su ruina. Fiel a mi misión, seguiré en mi puesto hasta el final. Bueno, duró 100 años más, ¿no? Pero es muy interesante sobre el carácter de esta gente, ¿no? Combatir aún sabiendo que en fin, que estás abocado a fracasar. Seguimos con la descomposición del Imperio Austrohúngaro. Dice el 11º punto: evacuación de Rumanía, Serbia y Montenegro, concesión de un acceso al mar a Serbia y arreglo de las relaciones entre los estados balcánicos de acuerdo con sus sentimientos y el principio de nacionalidad. Una vez más, claro. Esto es una bomba de relojería, ¿eh? Claro, y nadie sabe en qué medida era realmente, ¿cómo decir?, deliberado el crear allí una bomba de relojería. Yo honestamente creo que no. Yo creo que todo el mundo conocía cuál era el problema y que creando esa solución, digamos, nacional en los Balcanes, el conflicto llegaría tarde o temprano, pero al mismo tiempo era una buena garantía para culminar el despedazamiento del Imperio Austrohúngaro y plantear una serie de colchones entre Austria y Turquía, el Imperio Otomano, que estaba siendo despedazado a su vez al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, Grecia tiene su reivindicación, se ve completamente reconocido en aquel momento, y el resto de los Balcanes se van convirtiendo en pequeñas repúblicas que luego, por otra parte, tendrán a unirse, con los resultados que hemos conocido después en lo que se llamará más adelante Yugoslavia. Sí, esto apenas durará
1918-2018. Sí, menos de un siglo después esto acabaría, como saben ustedes, en una guerra fratricida entre... Bueno, ya la hubo también, durante la Segunda Guerra Mundial a su vez hubo otras guerras fratricidas dentro del mismo concepto. Al final ahí tienes la realidad cultural. Es muy impresionante. O sea, los serbios y los croatas, cuando llegan a los Balcanes de su migración desde el este, llegan juntos y son prácticamente el mismo pueblo. Llegan... El idioma incluso creo que es muy similar, sí, el serbo-croata se llama. Llegan, se separan, empiezan a sacudirse y ya, hasta hoy, 1200 años. Es una cosa increíble. En fin. José Javier, nos quedan exactamente 4 puntos, pero nos tenemos que marchar y emplazamos a los espectadores a continuar con este recorrido de los 14 puntos de Wilson que para tanto nos están dando. ¿Te parece, José Javier? Fenomenal. Gracias. Muchísimas gracias. 10 menos cuarto, el gato al agua, ya Sí, lo señor. saben. Y mañana sobre esta hora tendremos otra vez de nuevo a José Javier para seguir hablando de la génesis, del momento fundacional de esto que hoy llamamos el mundialismo. Publicidad y a la La vuelta. marcha Radetzky de Joseph Roth. La marcha Radetzky de Joseph Roth. TH acaba. No se la pierda. Tanto he insistido que me lo voy a comprar incluso, ¿eh? Claro, creo que debes hacerlo.